ha comenzado el ataque, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. A pesar de que, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, quien puede declarar la guerra es el Congreso, podemos decir que ese ya es un síntoma de que en Estados Unidos ese aspecto tan importante de una democracia ha terminado. Las Naciones Unidas prohíben que cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas sea amenazado o atacado. Pero eso ya no lo dijo Donald Trump hace unas semanas. Lo único que cuenta en el mundo es mi moralidad. Y la hemos conocido con lujo de detalles a través de biografías, personas que lo conocen, series de televisión, etc. Esa moral que desea imponerse en el mundo se concentra en atacar a las naciones, primero con aranceles para pretender una guerra comercial, destruir sus economías, para repartirse la riqueza de esas naciones por unos pequeños grupos de personas, que en el Asia ya le llaman la clase Epstein. Tanta información ha revelado esos archivos de Epstein, Jeffrey Epstein, que parece que lo menos grave de todo, sin que deje de ser repugnante, son sus acciones de crímenes sexuales. Parece que es lo menos grave de todo. Entonces, yo no sé si obviamente para la historia sea interesante vivir una época tan sórdida, tan oscura, como cuando la Inquisición perseguía al que no rezaba o interpretaba su espíritu como decía una sola religión, o como la Edad Media, en la que ni siquiera se permitía interpretar de manera diferente el mundo, lo que usted veía. Pues tal parece que primero veamos Europa. Europa está sometida a esa moral. Algunos de los gobernantes europeos prefieren no hablar porque saben que sus pueblos los van a reprochar terriblemente, pero actúan de manera servil a esa moral de Donald Trump, de la clase Epstein. China, Rusia estarán preparando su respuesta a esa moral que quiere imponerse en el mundo. América Latina, como siempre, ha estado servil a la moral de Estados Unidos, cuyo representante hoy más sórdido, insisto, más repugnante es Donald Trump, y castró totalmente las culturas latinoamericanas para que adquiriéramos dentro o después de nuestra independencia de España,
pudiéramos haber crecido de manera independiente como naciones con una riqueza cultural valiosa. Pero fuimos castrados totalmente. Y me estoy refiriendo es a la historia, no a una opinión. Obviamente nuestros gobernantes interpretan nuestra historia de una manera curiosa. Dicen que somos los principales aliados de Estados Unidos. Y la guerra contra el narcotráfico, ¿quién la impuso? Y ellos saben allá que el narcotráfico se apoderó de las mentes que dirigen a Colombia en muchísimos frentes. En el África están con grandes relaciones con la China, están prosperando algunas naciones gracias a esas relaciones comerciales en las que incluyen construcción de infraestructura, etc. ¿Por qué esa moral que no tiene límite? Yo creo, y esta sí es una opinión de lo que puede pasar, no de la historia que es lo que fue, sino lo que puede estar pasando. Estados Unidos tiene un déficit inmenso, usted lo sabe, que es un déficit preocupante, gasta mucho más de lo que recibe. Y el dólar no tiene en el horizonte el mismo dominio que ha tenido en los pasados 60 o 100 años, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, 80 años. Entonces, una persona con la moral de Donald Trump, imagine que usted gasta más de lo que recibe y tiene la moral de Donald Trump, pues se va a robar. Con esa moral usted se va a robar. Usted roba a sus parientes o a un banco. Donald Trump ahí roba el petróleo venezolano. Les dijo hoy a los iraníes que salgan a las calles, derroquen a su gobierno, lo tumben, y luego él les va a cobrar con el petróleo de Irán para llevárselo a donde él quiere, es decir, robar, como un vulgar ladrón. Pero además, como Estados Unidos durante la Guerra Fría, que terminó cuando la Unión Soviética y todo el bloque comunista cayó, entonces tuvo su época de euforia con los años de Clinton, luego vino la guerra contra el terrorismo desde Bush, pero curiosamente se le pasó por alto y darle importancia al crecimiento de China. Ellos pensaban que China era un país atrasado con una mano de obra barata, que lo que servía era para, por ejemplo, ensamblar los celulares y muchas cosas. Y la inteligencia no les dio para desarrollar una relación con un país que estaba creciendo de una manera sinérgica, de una manera inteligente, de una manera incluso de fecundación mutua de culturas. China, un país milenario, Estados Unidos máximo, súmele 200 años, 220, 25, los que quiera, pero no es una nación milenaria. No es una nación con una cultura respetable. Entonces, le tiene envidia a China.
Y una persona con la moral de Donald Trump, que necesita dinero para su país, va y roba y quiere quitarle el petróleo que Irán le vende a la China por envidia. Un gángster, un mafioso actuando con un ejército de jóvenes que se forman, que estudian con los valores de defender los principios de Occidente, y él con su moral los está convirtiendo en criminales. Terrible, terrible que a una juventud que necesita rumbo ético, un rumbo con principios que los hay allá, los estén volviendo en criminales a unos. Miren lo que pasa con el ICE, ese grupo que mata, que persigue al que se le ocurre, porque he escuchado casos de personas que hasta son ciudadanos. Y por otro lado, por primera vez, creo que van 3 años Estados Unidos en los que la expectativa de vida cae, el único país de Occidente que la expectativa de vida cae por sus vicios asociados al hiperconsumo, especialmente ahora con el fentanilo, antes con las drogas. Muchos vicios, pero pues cuando uno está guiado por la moral de Donald Trump, pues tiene que permear, descender, bajar esa cultura de un gángster, y que están floreciendo los gángsters en Occidente, no hay duda. Hasta la próxima.